Bueno, muy buenas tardes. Estamos o a la mañana, a la noche, cuando vean esta, esta mesa del día de hoy, que forma parte de estas jornadas de AINCRIT, de la Asociación de Crítica e Investigación Teatral de la Argentina, y que forma parte de estas jornadas del 2026. En este mes de mayo estamos entonces asistiendo a las conferencias de dos grandes especialistas. En este caso son Tania Molina y Jessica Orellana. Vamos entonces a comenzar por orden. Tania, te vamos a dar la palabra para que presentes tu ponencia. Así que muchísimas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla y a iniciar también mi cronómetro ¿Cómo no? para no, para no pasarme del tiempo. Bien, no sé si se está pudiendo ver. ¿Sí? Sí, se ve Bien. perfecto. Bueno, yo soy la doctora Tania Valeria Molina Concha, pertenezco a un UNCUYO como docente de posgrado y como investigadora en formación en proyectos de investigación. Actualmente también soy becaria postdoctoral en el Instituto en el IPEX, que pertenece a CONICET Patagonia Confluencia de la Universidad Nacional del Comahue. Esta ponencia se titula La problemática de las relaciones intercastas en Licenshefali de 1975 de Kusum Kumar. La temática que aborda dentro del grupo es género, feminismos, diversidades. El marco teórico metodológico abarca la cuestión del discurso social de Mark Angelo de 2010, esto de los discursos hegemónicos y contrahegemónicos que podemos encontrar dentro de la literatura como de los medios de comunicación. También la teoría del teatro comparado de Jorge Dubati, feminismo post y decolonial con diversas autoras, Mohanty, Rajani Park, Vidaseca, Mishra, Espinosa Miñoso, Curiel, etcétera. Hay muchas más, pero estoy haciendo lo más abreviado posible para tener respeto por la compañera. Y la metodología del análisis del texto teatral viene de la mano una parte de García Barrientos, pero otra parte tiene que ver, como son textos de obras teatrales de India, de autores, evidentemente, que abordan el análisis del teatro indio, como Anand, Bhatia o Gupta. Kusum Kumar, la autora. Esa era una fotito de ella, volvemos. Es la única fotito que pude encontrar cuando ya estaba viejita. Pero bueno. Bueno, esta es una persona que se doctoró en teatro en la Universidad de Punjab, ejerció como docente durante varios años en la Universidad de Delhi. A partir del 78 dejó la docencia por completo y se abocó a lo que es la escritura creativa. Ella escribió novelas, cuentos, poemas, tradujo varias obras del Marathi al hindi, escribió numerosas obras de teatro de diversa extensión, más cortas, más largas, e inclusive algunas para ser interpretadas dentro de lo que se llama el teatro callejero indio, que tuvo un resurgimiento a partir de la década del 70. Esto según la autora Tutun Mukherjee en su libro del 2005, donde está esta compilación de obras en la cual aparece Listen Shefali, o en realidad su título original es Suno Shefali, ¿sí? Seguramente estoy pronunciando mal el nombre, pero bueno, en este momento no quiero pasarme el tiempo. Bueno, evidentemente ya falleció, nació en 1939 y falleció en 2015, Kusum Kumar. Bueno, ¿cuál es la problemática de las relaciones intercastas en India? Tenemos que tener en cuenta que hay una larga tradición desde la religión hindú, por ejemplo, desde el texto Rig Veda, que sienta las bases de este sistema de castas presente en India, en la que es una sociedad muy jerarquizada, en la cual digamos, el orden jerárquico viene dado por ciertas castas o varna, ¿sí? Que también representan alguna parte o cuerpo de la divinidad, eh, de Brahman, y se distinguen cuatro castas o varnas. La primera, en la cúspide, son la de los brahmines, es decir, clérigos y sacerdotes por derecho de nacimiento. En segundo lugar son los kshatriya, que comprenden a reyes y guerreros, los que representan los brazos y las manos, ¿sí? Y los brahmines, evidentemente, es la cabeza de la divinidad. Los vaisya, que se representan el vientre, son los comerciantes, y son las tres castas que, digamos, poseen el poder y que son de origen indoario. Hay que tener en cuenta que el pueblo indoario fue un pueblo invasor en la antigüedad de India y que desplazó a otra población originaria del lugar.
Las dos castas subsiguientes son los Sudra, que son sirvientes o esclavos de las tres clases anteriores, y los Avarna, literalmente sin casta, también llamados intocables o parias, y que son los que son reducidos a ciertas tareas que los otros no pueden hacer. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la tanatopraxia, digamos de alguna manera, o sea, digamos, cómo trabajar un cadáver o con con los carniceros, ¿sí? Si bien este sistema de castas ha sufrido varias modificaciones a lo largo del tiempo y han habido leyes que han luchado contra este sistema por esta cuestión de la discriminación que se hace sobre todo a estas dos castas que son las más bajas, los Sudra o los intocables, realmente es un sistema que persiste en la actualidad y que pese a las leyes no ha habido grandes modificaciones, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, Jiro Taopiule, que comenzó este movimiento anticasta o desde los intocables en 1873. Después Nietzsche, que también fundó el movimiento de autorrespeto en la década de 1920, ¿sí? O Bimram Ramji Amtekar, que también fue un gran defensor, era abogado y defensor de esta cuestión de los privilegios de ciertas castas y trató de luchar por los derechos de los intocables. Al margen de estos movimientos sociales de reivindicación, también hubo grupos extremistas, nacionalistas, que evidentemente se oponían a todo ello, como la RSS, que, bueno, uno se hizo famoso porque, bueno, uno de sus miembros fue quien asesinó a Mahatma Gandhi luego de la independencia de India. Los matrimonios arreglados de India. Este es otro subtema que aparece dentro de esta obra. En India la costumbre de concertar matrimonios viene desde la antigüedad, en las leyes de Manu del siglo III a.C. En su capítulo 3 se determina cómo se hace este arreglo, qué rituales se tienen que realizar y de acuerdo a cada casta. Cada casta tiene que realizar determinados rituales y no se puede ir de esos rituales. Pero tampoco se pueden dar matrimonios intercastas, por una cuestión de que se intenta respetar la pureza de la casta. Entonces, aquellos que se entraban a contrariar esto son objeto de vejaciones, de asesinatos o de femicidios o, bueno, un montón de situaciones bastante extremas, sobre todo con las mujeres que se atreven a casarse intercastas, ¿no? Acerca de Licenciefali de 1975 de Kusum Kumar. Es una obra que se estructura en un acto único, con 6 escenas, que encuentra con dos intermedios musicales a cargo de un personaje llamado el astrólogo y otro que se llama el niño Jeru, que es su ayudante de alguna manera. Esto es muy al estilo del teatro sánscrito, que contaba con varios intermedios musicales, similar en cierta manera a lo que nosotros tenemos como el teatro griego antiguo, con el tema de los episodios y los estásimos, similar pero no igual, ¿sí? Y la acción se desarrolla en un lugar único, que es esta ribera del río Yamuna, en unas ghat, que son unas especies de escalinatas que llevan a la ribera del río. Y si bien la acción transcurre durante varios días, inclusive semanas, siempre está patente un único argumento. Los personajes que vemos en orden de aparición son Heru, el astrólogo, Shefaligi. En realidad Shefaligi es el Iji es como una forma de decirlo amorosamente. Su nombre es Shefali, Shefaligi es decirle como Shefalillita, bueno, sí, a ver si se entiende por ahí. El capitán o Bakul, que es el enamorado de Shefali, que pertenece a una casta alta. Shefali es una Dalit o Arijan o un intocable, un hombre de mediana edad, una mujer de mediana edad, que son personajes que aparecen aleatoriamente. Satyameb Dixit, que es el padre de Bakula, es un asistente social, pero también es un político. El fotógrafo, la madre, que es la madre de Shefali, una chica, y la Misahid, que es una casamentera, que eso es algo muy típico también de la sociedad india. Entonces, ¿cómo podemos resumir el argumento de Shefali? Bueno, Shefali es una joven de una casta baja, una casta Harijan o Dalit, que se ha enamorado de un hombre, de un joven de una casta alta, Brahmin, llamado Bakul. Él es hijo de este político local. Bakul es militar, tiene rango de capitán, su relación amorosa evidentemente es secreta, imperdonable. Estamos hablando de una obra que se escribió en 1975 y bueno, y también para la actualidad es imperdonable este tipo de relación. Y se encuentran asiduamente en la orilla de ese río, eh,
para, bueno, juntarse como enamorados. A pesar de su casta baja, Jefali es una chica muy educada y refinada, desconoce ciertas cuestiones de la religión, porque se estaban prohibidas para justamente para las personas, para los intocables, pero tiene gran poder de decisión y es una mujer autodidacta. Bakul le propone matrimonio, pero cuando Jefali se entera de por qué se le propone matrimonio, que es para ayudar a la carrera política de su padre, se opone, inmediatamente dice, no, yo tengo dignidad, yo no quiero ascender a una casta porque le conviene políticamente a tu padre. Entonces, se da cuenta que las intenciones de Bakul nunca fueron de amor puro hacia ella, y ella termina rechazándolo. Su madre le repite varias veces esto, que este es uno Jefali, listen Jefali, escuchá Jefali, que, bueno, si no te casás vos, se va a casar tu hermana. Y de hecho, eso es lo que ocurre. Jefali se va por un tiempo a casa de una de sus tías porque su madre la echa de la casa y cuando regresa ve a su hermana menor casándose con Bakul. Y ella con toda la bronca encima, que es lo que dice la última didascalia, igual trata de mantener su honor y su dignidad hasta el final. Es un final trágico para la protagonista porque pese a su coraje, a su valentía, a tratar de mantener su dignidad, sigue estando en un sistema que la oprime. Conclusiones finales, entonces. Es un personaje que, pese a su interés y fuerza, es constantemente minimizada por el resto de los personajes. Su madre, su novio, la sociedad en general siempre le dicen que es muy sensible, porque cuestiona, no tiene que cuestionar el sistema, no tiene que cuestionar por qué pasa esto con las mujeres, no tiene que cuestionar el sistema de castas, pero al final de cuentas termina aceptando, pese al profundo odio y rencor, de que esta situación final de que su hermana se casó con quien ella amaba. Entonces, Sintakur, uno de los estudiosos de esta obra, también dice que es una obra anticatártica, porque si bien es una obra feminista, deja un sabor amargo, porque no se espera una reivindicación, no se espera un final feliz para ella, sino que todo lo contrario, es un final trágico y que demuestra que no solo los matrimonios arreglados en India siguen siendo una problemática muy grave y que las mujeres siguen sin tener derechos, sino que también las mujeres de ciertas castas son más invisibilizadas aún por el resto de la sociedad, como es el caso de Shefali, que es una intocable. Entonces, si bien es una obra potentemente feminista, muestra los quiebres de una sociedad profundamente jerarquizada, en la que evidentemente no solo las castas van a importar, sino también el género de las personas. Y con eso termino, referencias bibliográficas, algunas, tiki, 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 y creo que ya está. Y terminé. Much- Muchísimas gracias, Tania. Interesantísimo llevarnos a ese mundo de esta gran dramaturga, ¿no? Evidentemente, y una gran adelantada, aún con con estas detalles que vos con mucha inteligencia contabas, ¿no? Una obra feminista, pero con ese final trágico que, bueno, muestra lo cruel de la realidad también, ¿no? Así que bueno. Tania, vamos a seguir con la siguiente expositora, que es Jessica Orellana. Jessica, te escuchamos y te pedimos que te presentes. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Tania, Nora? Bueno, mi nombre es Jessica Orellana, soy de la ciudad de Córdoba. Eh, la idea es mostrar uno de mis compendios teóricos de mi tesis doctoral, que es la poética, la estética del circo en Córdoba a través de los festivales de circo en escena, de los cuales yo también soy organizadora. Es un festival que lleva 20 años. Y bueno, en mi tesis doctoral, para hoy, preparo este apartado que tiene que ver con cuerpo, técnica y archivo, genealogías políticas en el circo en escena. Y bueno, particularmente lo que yo fui encontrando a medida que iba investigando era que a mí me interesaba llegar a construir una poética del circo en Córdoba, y me encontré que
no había mucho registro de su historicidad, entonces ahí es donde fue el gran desafío. Mi punto de partida para empezar a construir la historia del circo fue el nacimiento del circo criollo, como para hacer un recorte, comenzando con este nacimiento del circo criollo con los hermanos Podestá en 1882, en donde se formula esta primera parte con destrezas circenses y una segunda parte de teatro popular, que es en donde se representa el Moreira y aparece, digamos, esta relación entre el circo y el teatro. Pero dentro de esta historia, lo que voy encontrando a lo largo del tiempo y mi análisis es que el circo aparece como una poética de arte menor y con muy poco registro histórico. Entonces, lo que me llevó a preguntarme y lo que fue orientando mi trabajo fue por qué es importante reconstruir la historia del circo y cómo recuperar lo que pasó y lo que ya se perdió. Sobre todo teniendo en cuenta que el circo hay información gracias a Beatriz Seibel, a Pellieteri, como ciertas personas que se encargaron de realizar esta historicidad, pero más que nada de Buenos Aires. Entonces yo me preguntaba qué pasa con Córdoba, por qué no hay registros. Entonces, bueno, me traté de acercarme también más a la contemporaneidad, en donde hay un hito importante en la vuelta a la democracia después de la dictadura militar, en donde se crea la primera escuela de circo criollo por los hermanos Videla en 1982, que ese es un gran paradigma para el circo porque pasa de ser una técnica que se enseña de generación a generación, es una técnica oral, una técnica que se transmite de cuerpo a cuerpo y que es como una herencia entre familias, a pasar a pensarse que es una técnica que se puede enseñar, ¿no? Y obviamente eso genera un quiebre muy grande entre aquellos que sí querían que se enseñe la técnica y aquellos que no querían porque realmente es una tradición familiar. Y dentro de este hito, lo que va sucediendo en Córdoba es que hay una generación que reactiva el circo en Córdoba, que es una generación que no viene de familias circenses, sino que se encuentran con la técnica a través de, por azar, por deslumbramiento, y empieza a pensar que puede ser un oficio. Entonces empieza a construir la posibilidad de un oficio que hasta el día de hoy se sigue desarrollando y se sigue habitando, ¿no? Entonces lo primero que hice para empezar a construir esta historia fue realizar entrevistas, más allá de buscar todo tipo de registros que más que nada se encontraban en los diarios o en investigaciones sobre el teatro, en donde el circo aparecía como unas pequeñas reseñas como arte menor o arte popular, pero muy poquito. Entonces lo que pensé, digo, bueno, necesito un marco teórico que me permita pensar que el circo no es solamente un archivo técnico en el cual uno lo puede transmitir, sino que también es un archivo vivo. Entonces, mi decisión de analizar el circo Córdoba tiene el propósito de construir su historia y me condujo a comprender que era necesario observar tanto las trayectorias individuales de esos artistas a los que entrevistaba y también que asistía a sus obras, y cómo esa historia individual se va entrazando con la historia colectiva y se va resignificando el circo de generación a generación. En ese cruce, en donde se dialogan los tiempos, ¿no? El tiempo contemporáneo, el tiempo pasado, y ahí se va generando este cruce en una historia entre lo regional, lo nacional, lo internacional, y que va generando tensiones y continuidades en la técnica circense. Y este núcleo nodal para mí de descubrir esto fue permitir generar una noción de herramienta de análisis en donde pienso enlazo, ¿no?, lo que es técnica, cuerpo y territorio como archivo vivo, y para eso pienso a la técnica en tanto como un saber que se transmite y se transforma.
en donde se inscriben los cuerpos como una memoria que se actualiza de generación a generación. El cuerpo como un soporte y vehículo que conserva y produce saberes que se encuentran en los registros, no se encuentran en los registros escritos, sino que aparecen en la misma práctica, en la transmisión oral. Este territorio, por su parte, contextualiza y condiciona esas prácticas, otorgándoles una marca singular que lo vincula con lo local, lo regional y lo nacional. De este modo, la historia del circo en Córdoba no puede limitarse a una recopilación documental, requiere conocer cómo las trayectorias individuales de los artistas se convierten en memoria colectiva y cómo la articulación entre técnica, cuerpo y territorio constituye este archivo que permite reconstruir lo que se perdió, lo que transformó y lo que se resignifica en el devenir del arte circense. Entonces, cuando yo hablo de territorio, voy a tomar a Jorge Dubati, en donde define el territorio en el teatro como ese espesor cultural y convivial que no se limita solamente a la geografía física, sino que analiza el territorio como un entramado de relaciones que se configuran en la práctica escénica. El territorio es el lugar en donde se inscriben las memorias, los cuerpos, las comunidades y se definen, ¿no?, esos procesos de territorio. Va a decir Dubati, el teatro es un acontecimiento territorial, un convivio que se produce en un espacio y tiempo determinado, atravesado por tensiones de territorialización y desterritorialización. Entonces, la construcción del circo en Córdoba exige pensar no solo en documentos escritos, en archivos periodísticos, sino también en un análisis en el cuerpo como un lugar en donde se van a escribir la técnica y se van a transmitir esos saberes. Entonces, en este sentido, otra fuente que voy a tomar es Diana Taylor, que habla sobre archivo y repertorio. Este es un texto del 2003, en donde afirma que el archivo conserva materiales estables como documentos, textos, registros, y en cambio el repertorio transmite conocimientos a través de la actuación, el gesto, el movimiento. El circo, como práctica artística, se sostiene en este repertorio. Los cuerpos de los artistas guardan y actualizan la memoria cultural en cada función, convirtiéndose en archivo vivo. Por otra parte, otro material que tomo para mi análisis es André Lepecky, estos textos del 2006 y del 2010, en donde señala que el cuerpo en la performance no solo ejecuta un movimiento, sino que lo archiva, lo interrumpe y lo reinscribe, produciendo memoria política y estética. Afirma que el cuerpo es archivo porque guarda huellas de lo que fue, de lo que ha sido, pero también porque produce lo que puede ser, ¿no? Piensa hacia el futuro, es un archivo vivo que está siempre en proceso de actualización. Pensado y aplicado para el circo, este marco nos permite comprender cómo la técnica inscribe memoria en el cuerpo, en que el territorio se contextualiza y se resignifica esas prácticas, y la transmisión oral y performativa constituye un repertorio que dialoga con el archivo documental. Así, el circo en Córdoba puede pensarse como un archivo vivo en el que la trayectoria individual se entrelaza con la historia colectiva y su resignificación como género artístico. La contemporaneidad dialoga con el pasado y con la historia local que se funde en una regional. Asistir hoy a una obra de circo no significa únicamente presenciar un espectáculo en el presente. Cada movimiento, cada truco, cada gesto convoca una memoria que excede el instante escénico. Invoca la historia oral de generaciones de familias circenses, las huellas de transmisión práctica y comunitaria que se inscribieron en esos cuerpos y que se proyectan hacia el futuro. El circo en Córdoba, en su diversidad de lenguajes y territorios, se constituye como un archivo vivo. En él, la técnica se actualiza en el cuerpo que se
está en territorio y en cada contexto, es un territorio que se resignifica en esa práctica, y así la experiencia circense no solo se sitúa en un tiempo presente, que es lo que te brinda la función, sino que va entrelazando pasado, futuro, historia local y regional, memoria individual, memoria colectiva. Entonces el circo se revela como un arte que a través de su performatividad conserva y produce memoria cultural, resignificando constantemente su lugar en la escena artística argentina y latinoamericana. A mí lo que me parece interesante y lo que fui develando para mi tesis es que cada vez que voy a ver una obra de circo y que la tengo que analizar, lo que más me emociona como archivo vivo de ese cuerpo es que está reivindicando toda una historia que se fue transmitiendo de generación en generación, porque la técnica siempre es la misma, que se va reactualizando y se va reeditando y va dialogando con el contexto que se encuentra en ese momento. Entonces cada movimiento, cada gesto que uno ve en el circo está invocando todo ese pasado histórico que no fue estudiado, que no fue registrado y que emociona. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, realmente la felicito. Esta mesa es muy federal, de Cuyo, de Córdoba, pero a la vez es internacional por las temáticas. Y bueno, en el caso tuyo, Jessica, estas ganas de investigar en lo que es el circo, este marco metodológico que te permite ver esto del archivo vivo, ¿no? Y todo ese trabajo detallado que, como vos decías, bueno, no estaba hasta ahora, porque ahora está vos, no estaba estudiado, ¿no? Yo pensaba em, que hay un gran investigador, un epistemólogo que se llama Hugo Mancuso, que dice que las grandes investigaciones son aquellas que ponen a la luz algo que estaba en la oscuridad, ¿no? Y en los dos casos, ponen a la luz algo desconocido, algo que creíamos que ni sabíamos que existía o de alguna manera estaba oculto. Y bueno, en este caso, esta biografía y esta obra de esta dramaturga Kusum Kumar que trajo Tania, ¿no? Que vos trajiste, Tania, con esta obra en especial y el análisis de esa obra. Y en tu caso, Jessica, con, bueno, estos estudios sobre el circo en Córdoba. Yo te quería preguntar si sabías si en otras regiones habían investigaciones similares del circo, pero así, situado en una provincia o en una localidad. Sí, por suerte sí. Mi directora de mi tesis doctoral es Julieta Infantino, que es la que realiza la primera tesis de circo en Argentina. Eh, y bueno, y después hay tesis en La Plata, en distintos lugares, pero en realidad doctoral Ujú. solamente está la de Julieta. Hay una en La Plata que está más ligada a la danza y el circo, y bueno, y esta investigación, la mía, que va a ser en Córdoba. Después, bueno, hay más investigaciones, pero en realidad el registro fuerte que tenemos del circo es en Buenos Aires, gracias a Beatriz Seibel y Ujú. muchos otros historiadores, pero en las provincias no. En las provincias hay muy poco. Y Ujú. bueno, yo ahora estoy encargada de Córdoba, pero sí sé que se está moviendo, y que por lo menos Julieta nos dio como la posibilidad de decir, ah, sí, esta picazón cognitiva es posible de investigar, que antes era raro pensar, estudiar en un ámbito doctoral una poética circense. Perfecto, muchas gracias. Tania, en tu caso, y ya si quieren se preguntan entre ustedes o si no, ya después cerramos, ¿cuál fue tu curiosidad por investigar la obra de esta dramaturga? Es Hace 10 años curioso. que vengo investigando sobre el teatro de India. Primero en la tesis de maestría en literaturas contemporáneas en lengua inglesa en la Universidad Nacional de Cuyo. Yo soy de Neuquén, pero estudié Ah, ahí la maestría y el doctorado.
De hecho, también por eso la doble vinculación con un Cuyo y con la Universidad Nacional del Comahue, porque mi sede de Claro. trabajo está acá dentro en el IPEX, en el CONICET Patagonia Ah, Confluencia. bueno, más federal Em, todavía. sí, sí, es un lío más o menos. Pero yo empecé sí, hace 10 años, cuando en una cátedra que teníamos en la maestría, nos presentaron la obra Harvest, cosecha, de Manjula Padmanabhan. Y fue encontrarme con un mundo que dije, es esto es mi tesis, iba a ser otra cosa mi tesis en ese momento. De hecho, hasta hablé por teléfono con Manjula Padmanabhan, me mandó 2 libros. Eso fue como cuando conoces, Wow. viste, a tu ídola. Fue ella su obra la que me inició en el análisis del teatro de India. Mi tesis de maestría es la imagen del subalterno en el teatro postcolonial de India. Mi tesis doctoral tiene que ver con el teatro feminista indio. De hecho, esta obra que analicé Sí. pertenece a este movimiento de los 70 del teatro feminista indio que surge con el resurgimiento del teatro callejero indio de los 60, que abordaba temáticas sociales y de género, y con el resurgimiento del movimiento feminista indio de los 70. Por eso esta obra, que yo siempre en mi tesis doctoral lo separé en 3 etapas. Esta primera etapa, entre los 70 y los 80, son obras que tienen todas un final trágico. No hay una reivindicación, siempre hay como un algo que dice, la protagonista no lo va a lograr, no lo logró, no va a ocurrir nada. Que se va modificando a medida que pasan los años y que pues, se puede ver que en la primera década de los 2000, que es hasta ahí donde hice yo mi recorte en la tesis doctoral, hay otra cosa, hay una emancipación, pero también viene producto de ciertas leyes que, vuelvo a repetir, por más que se han promulgado un montón de leyes para proteger a las mujeres en India o para hablar de este tema del sistema de castas, sigue habiendo muchas problemáticas. Hay muchas ONG que se encargan justamente de proteger estos matrimonios intercastas que se Mm, llaman, creo que se llama Love algo, no Love is All, algo, creo que se llama una de las organizaciones. Después está MABA, que es una organización para hablar a los hombres para que dejen de ser machistas, por decirlo sí, así. sí. Pero la investigación en realidad viene desde hace mucho tiempo. Y sí, en Argentina, así como ella está haciendo algo completamente único, porque es del circo y encima es localizado No en importa. una provincia de India que habla de teatro de India, yo soy la que aparece en todos los congresos de ATEACOM, de INCRIT, de lo que sea, que es la loca que habla de teatro de India. Sí, Pero sí, es una interesantísimo. investigación de muchos años, ya a esta Curiosísimo, altura. curiosísimo y de verdad interesantísimo. Y en los dos casos con esta calidad, este detalle y este cuidado en la investigación. Así que yo, en nombre de la Asociación de Crítica y Investigación Teatral de la Argentina, les quiero agradecer por esta mesa hermosa. Bueno, por seguir investigando. Y por ir cada vez por más en un contexto de la Argentina que sabemos que está muy difícil para la investigación y para la cultura. Y bueno, hay que seguir y gracias por estar y gracias por militar estas jornadas. Así que muchísimas, Muchis- pero muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.